Ya está, profe. Ya. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver los temas de lenguaje y en cuanto a razonamiento verbal vamos a ver el tema de tipología y jerarquía textual. Voy a compartir el PPT. Mm, mm, mm. A ver, ya. Listo. Bueno, chicos, mi nombre es José Mori. Voy a ser su profesor tanto de lenguaje como de razonamiento verbal, que están incluidos en lo que se denomina aptitud verbal. Antes de empezar con la clase de lenguaje, me gustaría saber qué nociones ustedes tienen sobre esta facultad del ser humano. ¿Qué me pueden decir acerca de ello? No, chicos, participen, que no estoy calificando, no estoy poniéndolos. Sí, Mía, dime. ¿Qué es la capacidad del ser humano para poder comunicarse con otras personas o expresar Ajá, algo? ajá, así es, ¿no? Sí, el lenguaje es la facultad que nos permite básicamente, ¿no? Dentro de todas las funciones que tiene, ¿no? La que destaca es la comunicación entre uno mismo o más personas, ¿no? Porque nosotros nos podemos comunicar nosotros mismos, ¿no? Cuando comenzamos a hablar con nosotros mismos o a recordar ciertas frases que nos dijeron, ¿no? ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra noción, concepto? No, nada. Bueno, entonces continuamos. Bueno, como sabrán, chicos, al enseñarles este tema del lenguaje, ustedes van a ser capaces de saber cuáles son las funciones del lenguaje y básicamente su definición, para que puedan aplicarlo con mucha seguridad, ¿no? Sobre la resolución de ejercicios. Vamos a ver, empecemos. ¿Qué es el lenguaje y qué tenemos que entender por el lenguaje? ¿No? Como ya lo anticipó su compañera, el lenguaje viene a ser una facultad que es solamente exclusiva del ser humano. Es verdad que hay algunos animales pueden, pero se trata más de algo mimético, es decir, imitativo, ¿no? Por ejemplo, los papagayos, los loros. Y la peculiaridad del lenguaje, ¿no? Es decir, al decir que es exclusivamente humana, quiere decir que es algo innato, ¿no? Es decir, tiene una estructura inconsciente, ¿no? Ya dentro de nosotros, en nuestros cerebros, ya está programado dicha facultad. Entonces, se ha adquirido como parte de la evolución. No es algo que se adquiere, no es algo que se aprende, ¿no? Sino es algo que ya está ahí programado en nuestro cerebro. Y asimismo está relacionado con el pensamiento, la acción y las relaciones sociales. ¿Por qué? ¿No? Está relacionado con el pensamiento porque, como saben, ¿no? El lenguaje nos permite representar nuestra realidad. Y al representar nuestra realidad, también nos permite ordenar nuestro pensamiento, nuestras ideas respecto a distintos objetos, situaciones, personas, etc. Y también está relacionada con la acción, es decir, que nos permite comunicarnos, planificar. Y finalmente, relaciones sociales, ¿no? Básicamente es que nos permite, ¿no? Interactuar dentro de una comunidad, ¿no? Determinada. Bien, ahora que sabemos qué es el lenguaje, también es necesario saber que este posee una serie de normas.
¿Cuáles son estas normas? Es lo que entendemos por gramática. La gramática es lo que nos permite conocer la estructura del lenguaje. ¿Y por qué o de qué está compuesta? ¿No? Está compuesta precisamente por léxico. Cuando hablamos de léxico nos referimos a un conjunto de palabras, ¿no? Cuando decimos léxico es vocabulario. Cuando decimos léxico es el diccionario. Luego también tenemos la morfología. ¿Alguno de ustedes, chicos, me podría decir qué es la morfología? Que lo han llevado en el colegio, así que no me digan que no saben. A ver, ¿qué recuerdan de la morfología, chicos? Nada, chicos, están tímidos. Bueno, la morfología viene a ser, ¿no? Las normas, ¿no? Que nos permiten estructurar palabras, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido muchos problemas conjugando la palabra satisfacer, ¿no? Satisfacer, ¿cómo se estructura? ¿No? Tenemos una base que es satis y el otro que es facer. Como ustedes saben, antes la H tenía sonido, pero este sonido se confundía con la F. Entonces, facer se convirtió en hacer. Entonces, cuando decimos satisfacer, el facer viene de hacer. ¿Y cómo podemos conjugar correctamente satisfacer? Conjugamos ese facer como si conjugáramos el verbo hacer, ¿no? Por ejemplo, hacer, yo hice, entonces sería satisfice, ¿no? Algo muy sencillo. Luego tenemos la sintaxis. ¿Qué viene a ser la sintaxis, chicos? A ver, voy a preguntar, ya que están ahí bien tímidos. Yara, ¿qué me puedes decir respecto a la sintaxis? ¿Qué entiendes por sintaxis? Bueno, yo no llegué honestamente a hacer ese tema. Ya. A ver, vamos a ver entonces. Jade, ¿tú llegaste a abordar este tema en el colegio de sintaxis? Sí, profesor. Dime, ¿qué nociones recuerdas sobre la sintaxis o qué se te viene a la cabeza cuando piensas en sintaxis? Me parece que es como la combinación de palabras. Ujú, O ¿no? algo así. Sí, ¿no? La sintaxis viene a ser las normas para estructurar frases, oraciones. Pero más allá de eso, la sintaxis proviene de orden, ¿no? Es decir, de organizar la estructura de una oración, es decir, cómo nosotros unimos los elementos para conformar una oración. Y también la sintaxis estudia, ¿no? La función que cumple cada uno de esos elementos dentro de la oración. ¿Y a qué me refiero con elementos, no? Por ejemplo, uno funciona como sujeto, el otro funciona como modificador directo, ¿no? Eso. Y finalmente tenemos la semántica. Matías, ¿qué recuerdas de la semántica? ¿Estás ahí, Matías? No recuerdo mucho de cómo era esto. Ya, no te preocupes. Con semántica nos referimos principalmente a sentido, a significado. Entonces, la semántica son las normas que nos permiten conocer el sentido o significado de una palabra, ¿no? Semántica
significado, sentido, sintaxis, orden, morfología, forma y léxico, vocabulario. Así de sencillo, chicos. Bien, una vez que ya tenemos esto en cuenta, tenemos que desmitificar, ¿no? O rebatir ciertas afirmaciones que no son verdaderas respecto al lenguaje. Vamos a ver cuáles. No es cierto que los humanos inventamos el lenguaje. Los humanos no inventamos el lenguaje porque, como les dije, es algo que ya está dentro de nosotros, es algo innato, ¿no? Es algo con lo que ya nacemos. Por lo tanto, no lo inventamos, ¿no? Porque si lo inventamos sonaría que es un artificio, es algo cultural, pero no, el lenguaje es algo más natural. Luego, no es cierto que hay lenguas más complejas que otras. No, no, usualmente quizá ustedes escuchan, no, el inglés es difícil, más difícil que el español o tal otro idioma, no, el ruso, no, imagínate, no, no, no. Entonces, en realidad no. Todas las lenguas son complejas, tienen sus estructuras, tienen su gramática, pero ninguna está por encima de otra. No, no hay una jerarquía, una no es inferior a la otra y así, ¿no? Por lo tanto, es falso lo que se suele decir respecto, por ejemplo, al quechua, ¿no? Usualmente hay una actitud muy discriminatoria respecto a esta lengua, pero en realidad no, no es así, ¿no? Porque todas las lenguas son complejas. Luego, hay maneras correctas e incorrectas de hablar el castellano. Este también es una postura discriminatoria y para nada científica, porque no tiene base científica, ¿no? Usualmente nosotros pensamos que existe una manera correcta de hablar, pero en realidad no, ¿no? Si bien está la RAE que nos dice cómo tenemos que escribir, ¿no? En realidad no, es simplemente como una orientación, pero cuando nosotros hablamos, ¿no? Cada uno de nosotros, de diferentes regiones, diferentes países, tenemos un dialecto. ¿A qué se refiere dialecto? ¿No? Se refiere a una variación, ¿no? En términos regionales, culturales, ¿no? Es decir, un peruano no va a hablar de la misma manera que un argentino y un argentino no va a hablar de la misma manera que un chileno. Pero eso no significa que estén hablando mal, no, ¿no? Sino que esto obedece o corresponde a algo cultural, a la variedad que tiene la lengua, ¿no? Una lengua tiene variedad cultural, tiene variedad lingüística. De ahí que un mismo término dentro de nuestro país pueda tener otros significados en otro país, ¿no? Entonces, eso es la riqueza del lenguaje, ¿no? Si nosotros decimos que hay una única manera de hablar, entonces eso sería muy discriminatorio, pero también algo muy dictatorial, ¿no? Algo muy impositivo. No es así, chicos, ¿no? Yo pienso que ustedes han visto esto, sobre todo cuando hay estos comentarios discriminatorios en términos lingüísticos sobre esto del motoseo, ¿no? Es decir, cuando se realizan una serie de críticas a la forma en cómo habla una mujer o un hombre migrante, ¿no? Y comienzan a, pues, a corregir, a señalar que no sabe hablar. Pero en realidad esto se debe a que como el migrante tiene una lengua, el quechua, y tiene que, o está en la obligación de aprender el castellano para poder, ¿no? Articularse o poder estar dentro de la ciudad, ¿no? Para poder interactuar socialmente, porque tenga un negocio, o etcétera. Esto influye, ¿no? Entonces, como el quechua ha influido en él, entonces ya hay una suerte de, no me gusta utilizar este término, pero vamos a decirlo, ¿no? Contaminación. Esto es lo que va a evidenciar más adelante que el sujeto migrante no va a hablar
¿no? De la misma manera que nosotros, ¿no? Porque va a tener huellas de su primera lengua, ¿no? Entonces, eso se explica, por ejemplo, que ellos no pronuncian muy bien la I, ¿no? Y eso se debe a que dentro del quechua la I tiene otro sonido, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite comprender la variedad. Entonces, chicos, no hay maneras correctas e incorrectas de hablar. De escribir sí, pero de hablar no. Luego, el lenguaje sirve para comunicar. No, el lenguaje no solamente sirve para comunicar, el lenguaje tiene otras funciones, ¿no? El lenguaje sirve para también organizar nuestras ideas, ¿no? Para reflexionar, para poder representar una realidad, una idea. Entonces, es falso si decimos que el lenguaje solo sirve para comunicar. No, no solo sirve para eso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de reflexión, ¿no? Nosotros estudiamos un tema y estamos, ¿no? Pensando en un determinado concepto, ¿no? Eso es reflexionar. Ahí está el lenguaje. O también cuando hacemos algo mal y nos sentimos culpables y comenzamos a hablar con nosotros mismos, ¿no? Ahí hay otra capacidad de lenguaje. Luego, los sordos no pueden hablar. A ver, chicos, yo les pregunto, ¿es verdad o no que los sordos no pueden hablar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Pueden hablar o no, chicos? Si son sordos, me parece que sí pueden hablar. Ajá. Sí pueden hablar, dice Mía Alejandra. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo o si está de acuerdo? ¿Qué piensas tú, Sofía? Apareció el chat. Acá está Piero. Sí pueden hablar, pero por otra forma. ¿Ya? ¿Qué otra forma? ¿Hablan de otra forma? Por señas. Ajá. Ahí vamos, ¿no? Digamos, la comunicación no solamente se da a nivel lingüístico, a partir del habla, ¿no? Sino que también existe otros tipos de lenguaje que no son lingüísticos, ¿no? Son no verbales. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que a través de ciertos movimientos, gestos, nosotros podemos saber qué nos está diciendo o qué está expresando, ¿no? Por ejemplo, que alguien esté em, enojado. ¿Cómo sabemos que si alguien está enojado, no? Tiene ciertos gestos, ¿no? ¿No? Las cejas arqueadas, ¿no? Con cierta molestia en el rostro. Entonces, a partir del cuerpo, ¿no? Nosotros podemos saber qué pasa con otra persona. Entonces, el cuerpo también comunica. Y si el cuerpo también comunica, los sordos también pueden emplear un lenguaje, pero a través de las señas, ¿no? De las manos, ¿no? Y eso es, con eso ellos se comunican. Pero aparte de eso, aparte de su lenguaje de señas, se suele pensar de que los sordos, ajá, lenguaje corporal, así es, Dante. Muy bien. Se suele pensar que los sordos no hablan, pero sí hablan los sordos, ¿no? Solo que al ser sordos, ellos no conocen el fono, ¿no? Entonces, si hablan, no van a articular correctamente, pero sí pueden hablar, ¿no? De ahí que no sean mudos, no son sordos. Luego, los niños suelen aprender una lengua o solo pueden aprender una lengua. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Los niños solo pueden aprender una lengua o no? ¿O pueden aprender más? Sea, yo creo que pueden aprender más. Ajá.
No, los niños al tener esta capacidad, ¿no? Pueden aprender más de, ajá, muchas más, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, de niños crecemos dentro de un entorno donde, por ejemplo, nuestro papá es, digamos, habla castellano, pero la mamá es extranjera y habla italiano, ¿no? Vamos a poder aprender ambos idiomas, ambas lenguas. Ajá, es más fácil aprender a esa edad, ¿no? Pero eso no significa que a nuestra edad tampoco podamos aprender, solo que de una manera más lenta, ¿no? Y finalmente, no es cierto que es muy difícil aprender una segunda lengua. Esto puede ser polémico. A ver, chicos, ¿es difícil o no aprender una segunda lengua? Vamos a ver qué dicen ahí. Depende, dice Dante. ¿De qué depende, Dante? ¿De qué depende, chicos? Ajá, muy bien, Dante, ¿no? Sí, ¿no? Es muy fácil aprender una segunda lengua si estás inmerso dentro de una comunidad de hablantes de esa lengua, ¿no? Es decir, si te vas por un año o 6 meses a Estados Unidos, ¿no? Tú vas a aprender, ¿no? Por la interacción, por el medio en el que estás, o por los límites que mismo te impone esa sociedad, a aprender el segundo idioma. De lo cercano que esté a tu idioma, como la fonética o escritura. Sí, también puede ser, ¿no? Por la familiaridad, ¿no? Si tenemos en cuenta de las lenguas romances que se originan de una misma familia, de una misma raíz, ¿no? Que es el latín, ¿no? Por ejemplo, hay muchas semejanzas entre el italiano y el español, del portugués al español, ¿no? Y también el francés. El francés es mucho más complejo, pero no significa que sea difícil, ¿no? Aquí, ¿cuántos saben inglés u otro idioma, chicos? ¿Cuántos aquí de ustedes saben inglés u otro idioma? No sé, italiano, ruso, pakistaní, no sé. A ver, Mía, dime. Ah, no, sí, profesor, era para eso que nos estaba preguntando sobre si sabíamos otro idioma. Ujú. ¿Sabes otro idioma? Mía. Sí, algo del inglés. Ah, ya, muy bien. Y alguien más levantó la mano. ¿Quién más levantó la mano? Macarena. Sí, profesor, para lo mismo. ¿Sí? ¿También inglés? Sí. Ya, muy bien. Tienen que aprender inglés, chicos. Obligatorio. Porque eso le van a pedir cuando realicen su tesis de licenciatura, pero también les puede dar una serie de ventajas, ¿no? Como acceder a una beca en el extranjero. Ok, ya hemos visto lo que no es cierto respecto al lenguaje, ¿no? Estos mitos. Y ahora vamos a ver el poder del lenguaje, o de cierta manera las funciones o facultades, que son cuatro. Planificación, ¿no? El ser humano tiene una capacidad de prever escenarios posibles, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado, ¿no? No sé, vas a tener una cita con tu enamorado, con tu enamorada, y comienzas a pensar, ah, pero si yo me pongo la camiseta de mi equipo favorito de fútbol, no va a ser muy formal, no va a ser muy elegante. Entonces, tengo que ponerme más bien una camisa, porque si voy con este polo del equipo de fútbol, a ella no le va a gustar. Y va a pensar que soy, no sé, un FIFA o alguien obsesionado con el fútbol. Entonces, voy a ir con una camisa. Y si voy con una camisa, ella va a estar más tranquila y no va a pensar de esa manera de mí. O también, ¿no? De otra manera. O, por ejemplo, a ver,
Si estudio hoy día en la noche, ¿no? Unas 4 horas, mañana en el examen me va a ir bien, ¿no? Pero si me quedo dormido, no. Entonces, es esa capacidad que nos brinda el lenguaje de prever escenarios posibles, ¿no? De imaginar cuál sería el peor escenario, pero también el mejor escenario, ¿no? ¿Quién acá podría compartir con nosotros uno de esos escenarios, ¿no? Que les haya sucedido en el día a día, en un, no sé, en un caso determinado, que hayan visto, que les hayan contado, ¿no? Sobre esto de planificación, de prever escenarios posibles. ¿Quién me podría dar un ejemplo? ¿Nadie, chicos? ¿Nadie ha planificado nada? ¿Nadie ha previsto nada? ¿No? Con respecto a un viaje, a una cena, a una invitación, exposición, no sé. ¿No? ¿Nadie se anima? A ver, vamos a ver. Ahí en el chat. Para los bimestrales, ¿qué sucedió en los bimestrales? ¿Qué previste? ¿Cuál fue tu peor escenario y cuál fue tu mejor escenario en los bimestrales? Estudiar 18 cursos en un mes, a su madre. ¿Ya? ¿Y cómo hiciste para estudiar los 18 cursos en un mes? Es decir, ¿cómo planificaste? Ah, hice el método Pomodoro y Feynman. Ujú, en las tardes. Método Pomodoro, suena como a tomate en italiano. Bien, bien, está bien. Ya. Entonces, esa es la planificación, chicos. Luego tenemos la recursividad. La recursividad viene de recurso, es decir, cuando recurrimos al lenguaje para, ¿no? Estructurar oraciones, crear oraciones, ¿no? Pero esta propiedad de la gramática nos permite crear de manera indefinida conexiones entre una oración a otra, ¿no? Es decir, que podemos crear varias, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, Ana te gusta, y ahí queda. Ana le gusta ir, y ahí lo dejamos. Ana le gusta ir en moto. Ok. Ana le gusta ir en moto, pero, ¿no? Luego, otro nivel. Ana le gusta ir en moto, pero se cayó, ¿no? Entonces, esa es la propiedad de la gramática, es decir, que nos permite crear conexiones indefinidas, ¿no? Empezamos con una palabra y luego vamos agregando hasta crear oraciones y oraciones, otras oraciones y hacemos oraciones compuestas, ¿no? ¿Quién tendría un ejemplo, no? Vamos a hacer como un cadáver exquisito o un teléfono malogrado, ¿no? Que uno empiece con una palabra y el siguiente le sigue, ¿no? A ver, a ver si se ponen de acuerdo, chicos. En el chat, como quieran, ya que son tímidos en el chat. Empiecen con una palabra y comienzan añadiendo otras para construir una oración. A ver, yo empiezo. Voy a poner acá. Huachimingo, ¿no? Y ahí si quieren pongan adjetivo o verbo, ¿no? Ahí. Huachimingo, ¿qué? ¿No? Completen, chicos, completen. No sé, Huachimingo salió. Fui a una exposición de química, fue bastante difícil, ¿no? Pero la idea, Dante, es que cada uno, ¿no? Proponga una palabra para que así entre todos, ¿no? Creemos una oración,
Ya, a Guachimingo le gustan las galletas con chispas de chocolate y maquis, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿No? A Guachimingo le gustan las galletas con chispas de chocolate y maquis. ¿Qué le podremos agregar? ¿Qué más le podríamos agregar ahí? Ya, Parque de la Amistad, ¿no? A Guachimango le gustan las galletas de la amistad. Además, siempre sale a correr por la mañana por el Parque de la Amistad, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta, chicos, que nosotros, a partir de distintas palabras que propongamos, podemos crear oraciones de manera indefinida. Luego, tenemos abstracción. La abstracción lo que nos permite hacer es recrear escenas del pasado y el futuro. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos algo que hicimos en nuestra niñez o un momento muy feliz o también un momento triste, ¿no? Pero también podemos recrear escenas del futuro, ¿no? Cuando nos proyectamos hacia adelante, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos vemos ingresando a la universidad, cuando nos vemos terminando nuestra profesión, cuando nos vemos, ¿no? O nos proyectamos de aquí a 10, 20 años. Entonces, eso es lo que nos permite el lenguaje abstraernos, ¿no? Es decir, salir o pensar más allá del presente. Luego, finalmente, otro poder del lenguaje es la teoría de la mente, que es la capacidad que tienen todos los seres humanos de leer la mente de los otros. Pero esto de leer la mente de los otros no es que tengamos algún poder, ¿no? Así como los X-Men, no. Sino que significa que nosotros podemos leer o anticiparnos a lo que la otra persona puede pensar, no a partir de otros signos, ¿no? Como las expresiones corporales o de ciertos momentos, ¿no? Pero no significa que podamos literalmente leer la mente de la otra persona, sino que podemos anticiparnos o podemos leer, de cierta manera, su lenguaje corporal. Hasta aquí, chicos, preguntas, dudas, reclamos, sugerencias, denuncias. ¿Todo claro? Bueno, vamos a ver qué me dicen. Sí, profesor. Ok. Luego, tenemos este enfoque de Yuval Noah Harari, que es un enfoque más no político-social. Vamos a ver qué nos dice. Primero, dice que el lenguaje es semánticamente flexible, ¿no? Porque permite la cooperación social, es decir, la interacción entre una o más personas. También facilita la construcción de órdenes imaginarios. ¿Qué son los órdenes imaginarios? ¿No? Cuando nosotros decimos imaginarios, es decir, nos referimos a construcciones de nuestra imaginación, ¿no? Pero también, ¿no? A construcciones a partir que nosotros tenemos de nuestras creencias interiorizadas, ¿no? De ahí que los órdenes imaginarios sean el cristianismo, ¿no? La religión, el capitalismo, que es el sistema global económico, o también la democracia, ¿no? En la cual todos tenemos derecho a. Y el lenguaje permite una revolución cognitiva a favor del ser humano, es decir, a nivel de conocimiento, ¿no? Que es lo que nos hace exclusivos frente a otros animales que no poseen esta facultad, es decir, que no son racionales, son irracionales, ¿no? Entonces, cuando nos dice el lenguaje permite una revolución cognitiva favorable al ser humano, significa que el ser humano exclusivamente está dotado de una racionalidad, ¿no? De una cualidad cognitiva, es decir, que puede conocer o aprender. Luego nos dice, un orden imaginario es subjetivo y no natural. ¿Qué quiere decir, no? Cuando dice subjetivo, precisamente me refería a esto que les decía, chicos, ¿no? Son creencias interiorizadas que nosotros tenemos, ¿no? Subjetivo, es decir, nuestras interpretaciones propias.
Y no natural, no es algo que sea natural, que haya nacido con nosotros, no, no. Es algo artificial, cultural, que facilita la cooperación entre las personas, es decir, la interacción, la socialización entre personas, debido a que se instala, ajá, vamos a ver acá, se instala en la conciencia de personas. ¿Qué significa que se instale en la conciencia de las personas mediante los procesos de socialización sistemáticos? ¿No? Cuando hablamos de órdenes imaginarios, ¿no? En los cuales nosotros nos encontramos, pues nosotros vivimos dentro de una sociedad en la cual hay cristianismo, hay capitalismo y democracia. Entonces, cada una de estos órdenes imaginarios, ¿no? Religión, capitalismo, democracia, tienen una serie de ideas o nociones. Estas ideas van a ser interiorizadas por nosotros dentro de nuestra conciencia a partir de la interacción que tengamos, ¿no? A partir de la interacción, de la socialización, ¿no? Que nosotros tengamos dentro de una institución particular. Por ejemplo, si nosotros vamos a la iglesia, ahí, ¿no? Nosotros vamos a interiorizar ideas en respecto a la religión, a la fe, a Dios, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a reforzar? A través de la interacción que tengamos con las otras personas que son fieles. El capitalismo, pues, es dentro o parte de nuestra vida diaria, ¿no? El consumo y también la producción. Nosotros trabajamos, producimos y con lo que ganamos, nosotros consumimos, ¿no? Y estamos en ese ciclo. Y también la democracia, ¿no? En la cual nosotros tenemos distintas libertades, expresiones, en la cual se busca favorablemente la igualdad entre todos, ¿no? Pero eso se logra a partir dentro de una sociedad determinada. ¿Hasta aquí quedó claro, chicos, o tienen dudas? No, porque es un tema que no es muy sencillo, por eso estoy tratando de explicarles de manera sencilla. ¿Quedó claro? ¿Tienen dudas? Me pueden escribir por el chat, no se queden con las dudas, chicos. Ahora vamos a ver. La teoría de la mente. No estoy explicando particularmente la teoría de la mente, pero voy a volver a repetir de manera sucinta, ¿no? A ver, primero, Yuval Noah Harari nos habla de que el lenguaje permite la construcción de órdenes imaginarios. Ujú. Entre lenguaje, lengua e idioma. Ok, eso lo vemos ahora, Alex. Ya, primero Dante. Los órdenes imaginarios pueden ser la concepción que tenemos de lo que nos rodea en nuestra realidad. Así es. No, pero le vamos a agregar un poco más a eso, Dante, ¿no? Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, una concepción de la realidad, ¿no? Pero cuando hablamos de religión, capitalismo, democracia, esos órdenes imaginarios influyen en esa concepción que nosotros de la realidad. Entonces, eso condicionan, ¿no? Nuestra concepción de la realidad. Entonces, tenemos una concepción de la realidad, o podemos tener una concepción de la realidad en términos religiosos, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que la realidad ha sido gracias a Dios o del sacrificio del Hijo de Dios, ¿no? Y también pensamos que existe el infierno y eso, pues, determina nuestras acciones en la sociedad. O también el capitalismo, ¿no? Si estamos dentro de una sociedad capitalista, nosotros vamos a concebir la realidad de una manera económica, ¿no? En la cual nosotros tenemos que trabajar para poder ganar dinero y así poder nosotros, ¿no? Progresar. O también la democracia, ¿no? Que ya es en términos políticos, sociales. ¿No? Ahí quedó claro, chicos. O sea, el lenguaje permite construcción de órdenes imaginarios, es decir, cómo nosotros representamos la realidad a partir de ciertas nociones, ¿no? Religión, capitalismo y democracia.
¿no? Entonces nosotros tenemos una representación de la realidad, una concepción de realidad, una idea de la realidad que están condicionados a partir de estas nociones básicas como religión, capitalismo, democracia. Y eso es lo que básicamente nos permite interactuar o socializar de una manera adecuada en la sociedad, ¿no? Porque si no existieran estas nociones, viviríamos como sea, ¿no? ¿Ahí quedó claro, chicos, o todavía no? Necesito que me digan si quedó claro o no quedó claro. A ver, ahí me han puesto, vamos a ver. Ajá, sí, nos podemos quedar con esa idea, Dante. Ok, ahora voy a responder el de Alex, ¿no? Que dice, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua e idioma? Ok, el lenguaje es la facultad del ser humano para comunicarse. Listo. La lengua, en cambio, es un sistema de signos y a diferencia del habla, la lengua es algo abstracto, no teórico, es un patrón mental. Y el idioma viene a ser la oficialización de una lengua, ¿no? Es decir, cuando se vuelve el idioma oficial, ¿no? O la lengua oficial de un país, hablamos de idioma. Ok, pasamos ahora a estos de acá. A ver cómo estamos con el tiempo. Vamos a emitir esto de acá. Ahora tenemos el enfoque de Noam Chomsky, que es la teoría innatista. ¿Qué significa innatista? ¿No? Que es algo que nace con nosotros. Vamos a ver. Chomsky dice, ¿no? Todas las personas poseen un dispositivo de la adquisición del lenguaje que permite el aprendizaje y las reglas que rigen el lenguaje. Es decir, no que nosotros como nacemos con esta capacidad de hablar, o sea, del lenguaje, entonces es algo natural, pero también innato, en el sentido que nace con nosotros y nosotros ya tenemos como un chip, un dispositivo programado en nuestro cerebro que nos permite aprender las reglas, la estructura del lenguaje. Luego, existe una predisposición innata en el niño para aprender el lenguaje sin importar dónde han sido criados, ¿no? Es decir, que gracias a lo que se denomina una gramática universal, ¿no? Los niños nacen con una estructura, ¿no? De la lengua determinada, es decir, que tienen ahí el chip. Y finalmente, el lenguaje está diseñado para comunicar un rango infinito de mensajes, ideas y emociones, es decir, que nosotros podemos expresar sin límites, ¿no? Mensajes, informaciones, ideas, emociones. Hasta aquí preguntas, chicos, ¿todo claro? Bueno, como nadie dice nada, asumiré que sí. Aquí, chicos, ya como hemos visto lo anterior, lo teórico, vamos a pasar a los ejercicios, a los divertidos, entretenidos y hermosos ejercicios. Les voy a dar unos 5 minutos para que lo resuelvan y luego lo hacemos de manera conjunta. ¿Está bien, chicos?
Entonces voy a contar 5 minutos. A las 9:57 estamos terminando los ejercicios. ¿A qué parte quieres tomar? El de Chomsky. Ok, vamos a volver. Tú me avisas cuando ya le hayas tomado. Ya, ok. Uy, listo. Ok, chicos, hagamos los ejercicios. Ya, chicos, veamos. Ah, la uno, la verdadera. Tac, 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 tac. Falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ya, vamos a ver.
El hecho de que exista un intérprete de la lengua de señas cada vez que se emite un programa de televisión demuestra que los sordos no pueden hablar. Por tal motivo, emplean el código no verbal. No, habíamos dicho de que los sordos sí pueden hablar, ¿no? Entonces, esta afirmación de que no pueden hablar sería falso. Luego, la posibilidad de crear gramáticas es innata y no requiere de instrucción previa. Habíamos dicho que sí, ¿no? Como es innato, no requiere de una instrucción previa. Luego, a ver qué me han dicho aquí. Falso, falso, verdadero. Ya. El lenguaje es un fenómeno eminentemente cultural que nos permite aprender la gramática de una lengua. Pero dice eminentemente cultural. Pero cuando hablamos de cultura nos referimos a que es algo que es aprendido, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? No, es más un fenómeno natural, innato. Vamos a ponerle acá, falso. Luego, ¿la recursividad es la propiedad de la gramática de crear indefinidas conexiones entre una oración? Sí. Y finalmente, un rango fundamental del lenguaje es que nos permite recrear escenas del pasado y del futuro. Sí, ¿no? Entonces vamos a comparar sus respuestas. Habían dicho que la primera verdadero no es falso, ¿no? Porque dicen no pueden hablar. Bueno, ahí Macarena había puesto falso, ¿está bien? La 2 no, la 2 no es falso, no es verdadero, ¿no? Porque es algo innato. Y luego la 3 falso, ¿no? Ahí está la trampa, ¿no? Que te dice eminentemente cultural. Pero cuando decimos cultural es algo que se puede aprender o que se aprende. Pero el lenguaje no se aprende, nace con nosotros. Luego, verdadero, verdadero, las últimas dos, sí. Eso sí. Ok, chicos. Vayamos a los otros ejercicios. Uy, se quedó esto acá. Estamos con el tiempo. Nos vamos a quedar los ejercicios. Hacemos estos últimos dos. Sí, así es. Así es. Cuando decimos cultural es algo todo producido por el hombre. La cultura es todo lo producido por el hombre. No, mientras que lo innato es algo que nace con él. ¿No? Si nosotros decimos que el lenguaje es cultural, es decir, el lenguaje entonces sería algo que el hombre inventa, pero no es así. Hagamos estos dos de acá, chicos. A ver, la facultad innata denominada lenguaje que posee todo ser humano se manifiesta solo en las lenguas oficiales o idiomas, en la coexistencia de dialectos o variedades, en la existencia de las lenguas naturales, en la codificación del dialecto estándar, en la elaboración de la gramática normativa. En la elaboración de la gramática normativa, la C, en la existencia de las lenguas naturales. Ujú. Sería la C. No puede ser la E porque te dice facultad innata, denominada lenguaje, ¿no? Se manifiesta, ¿no? Y decimos, bueno, se manifiesta en la existencia de todas las lenguas naturales porque todas las lenguas naturales tienen una gramática, ¿no? Entonces no solamente se manifiesta en la elaboración de la gramática normativa, ¿no? Porque eso ya sería más artificial, ¿no? Está hablando de innato. Bien, chicos, ¿no? Bien, Piero, Dante, ¿no? Sería la C. Luego, este de acá.
Si bien podemos crear indefinidas conexiones entre oraciones, no es recomendable subordinar muchas oraciones cuando se redacta en el contexto académico. Esto significa que debe usarse prudentemente. Así es, Mía, recursividad, porque es la recursividad lo que nos permite, ¿no?, construir oraciones. Y aquí nos quedamos en cuanto a este tema y pasamos rápidamente. Ay. Acá está. Ya voy a compartir otro. Vamos a pasar al... Ya, pasamos a este entonces. Ya chicos, ya hemos visto el tema del lenguaje, ahora vamos a pasar al tema de razonamiento verbal, ¿no? Y me imagino que ustedes en razonamiento verbal han pues llevado los temas de analogías, sinónimos, antónimos, ¿no? Oraciones incompletas, etcétera, ¿no? Pero en este caso interesa más la comprensión de lectura, ¿no? Es decir, los elementos de un texto, las técnicas que tenemos que utilizar para comprender y retener mejor la información de un texto. Entonces, primero nos vamos a detener en la diferencia que existe entre un texto expositivo y argumentativo. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia radicaría en que un texto expositivo expone, simplemente presenta la información, la describe, la caracteriza de manera objetiva. Pero el texto argumentativo, ¿no?, es cuando existe una postura del autor en torno a una controversia. ¿Qué es controversia? La controversia vendría a ser una polémica, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran que se debería aprobar, ¿no?, el matrimonio igualitario en el Perú? ¿No? Es decir, entre el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Entonces ustedes a partir de ahí van a tener distintas opiniones, ¿no? Acá a ver qué dice. Sí, ¿no? Hay personas que sí están a favor, por ejemplo, María Fe dice que sí está a favor y no solamente hace falta eso, sino que ella tiene una razón, ¿no?, para decir que está a favor, ¿no? Digamos, ella está a favor porque dice que como son personas, ellos también tienen derechos o los mismos derechos que nosotros, ¿no? Más allá del género o diferencia. Pero pueden haber otras personas que no, que dicen no, que están en contra de, ¿no? Y la postura que suele ser más común es esta de la de que puede de cierta manera afectar la noción de normalidad que pueden tener los niños, ¿no? ¿No? Pero de eso se trata, ¿no? De la postura del autor que tenga en torno a un tema controversial, polémico, ¿no? Hay una postura, es decir, es subjetivo, pero siendo subjetivo tiende a ser objetivo, porque va a defender su postura a partir de una serie de argumentos y razonamientos. Ok, esa sería la diferencia. Ahora veamos el tema. ¿Qué es el tema? El tema, ¿no? Nosotros tenemos o sabemos de este tema, ¿no? Ustedes lo conversan, lo utilizan, recurren a él todos los días, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen o de qué suelen hablar ustedes cuando termina la academia y se van a sus casas? No sé, por ejemplo, profesor, mire, yo llego a mi casa y comienzo a rajar de las compañeras que no me caen en clase. Bueno, no, eso es un tema. Luego, otro, profesor, yo comienzo a conversar con amigos sobre los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, va a salir el Grand Theft Auto 6 y está bien chévere. Ok.
Otro, no, no, profesor, yo soy un poco más serio y voy a conversar con mis amigos o con mis padres sobre la corrupción política del país. Y hay otros, ¿no? Ay, profesor, no, yo estoy angustiado por ingresar a la universidad y tengo miedo, mucho miedo, ¿no? Entonces conversa sobre eso. Hay distintos temas, ¿no? Ah, no, profesor, yo cuando llego a mi casa comienzo a conversar sobre distintas cosas con mi enamorada, ¿no? Sobre el amor, las relaciones y todo eso. Ok. Entonces, sobre eso, ¿no? Chicos, ¿ustedes de qué conversan? ¿De qué temas hablan cuando ustedes, ¿no? Salen de la academia o en la misma academia? ¿De qué suelen hablar? A ver, vamos a ver el chat. Skibidi Toilet. Ah, esa es eso de YouTube, ¿no? En la cual hay personas, cabezas de personas dentro de inodoros que tienen una guerra con otros, no sé, humanoides que tienen electrodomésticos en la cabeza y está así bien jalado de los pelos. Con hombres cámara, ok. Ya, entonces María Fe habla de Skibidi Toilet, ¿no? ¿Los demás de qué hablan? Los demás se han dormido. Dime, Mía. A mí, por ejemplo, me gusta hablar de libros clásicos y demás. Ah, ok, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Mía le gusta hablar sobre libros clásicos, ¿no? Por ejemplo, la Odisea, la Ilíada. Y acá dice Dante, ¿no? Sobre cómo nos fue en el día. ¿Y cómo te fue en el día, Dante? Cuéntanos. ¿Los otros no quieren participar? Todavía no termina, ok. Yara, Jade, Matías, Miriam, sobre cómo me fue en la academia con mi familia, ok, ¿ya? ¿No? Entonces conversas ahí con tu papá, con tu mamá, ¿no? Además, ¿no se animan? Matías, Jade, Yara, nada. Ok, chicos, entonces continuamos. Entonces, tema. ¿Qué debemos entender por tema nosotros? El tema es el asunto o problema del que se habla en el texto. ¿Y cómo lo reconocemos? Lo reconocemos porque es una frase nominal. Profesor, ¿qué es frase nominal? La frase nominal es lo que ustedes entienden por sujeto, es decir, es una frase que carece de verbo. Y también otra característica del tema es que es general, ¿no? Es general porque de esa manera engloba todo lo del texto. Y el tema viene a ser fundamental, es un elemento más importante en el texto porque es la materia prima, ¿no? Es decir, sin tema no hay texto. Y finalmente es una palabra clave que se repite a lo largo del texto. Entonces, si es una palabra clave que se repite a lo largo del texto, ustedes a través del subrayado pueden identificarlo a partir de una palabra que se repita, ¿no? Una y otra vez. Si ven que esa palabra es la que más se repite, probablemente sea el tema. ¿No? Un ejemplo de tema, la corrupción. La corrupción, el videojuego Skibidi Toilet, ¿no? La rutina, las relaciones sociales, etc., etc. Tema central. La diferencia entre tema y tema central es que el tema central es más específico que el tema. Es básicamente el tema más un dato específico del texto. Un ejemplo, profesor. Ok. Si habíamos dicho que el tema es la corrupción, el tema central será la historia de la corrupción en el Perú. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta de que el tema es lo general y el tema central es lo más específico, ¿no? Entonces pasamos de lo general a lo particular, a lo específico. ¿Sí? Acá quedó claro, chicos, el tema, todo claro, todo ok, todo pipiris nice.
tienen que escribir, chicos, porque si no voy a pensar que están dormidos y comienzo a llorar así con el pi, 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 pi. Sí, ok. Ya, entonces seguimos. Y luego tenemos la jerarquía textual, que esto es importantísimo, ¿no? Como ustedes van a postular a la Cayetano, entonces no es necesario considerar la última etapa de esta pirámide, de esta jerarquía textual. ¿Por qué? Ahora se los digo. En esta jerarquía textual nosotros tenemos que entender que jerarquía, ¿qué es? Es la organización, es la clasificación, es el orden de las ideas de un texto según su importancia. Cuanto más importancia tenga, más, ¿no?, relevante será. ¿A quién tenemos en la cima? En la cima tenemos a la idea principal. ¿Qué sería la idea principal? La idea principal es básicamente una oración completa, es decir, si tiene verbo, que condensa o contiene la información más importante del texto. Nosotros, ¿cómo podemos reconocer la idea principal? La idea principal siempre tiene o contiene el tema, ¿no? O sea, en la parte, en la estructura de la idea principal vamos a encontrar el tema. Entonces decimos que la idea principal es el tema central más la postura del autor. ¿Qué vendría a ser la postura del autor? Cuando decimos postura del autor, es decir, qué afirma, qué defiende, qué opina el autor sobre el tema. Entonces, idea principal, tema central, más postura del autor. Entonces, si en los ejercicios primero te piden tema central y ya tienes y resuelves bien, marcas el tema central, entonces tú ya tienes el tema central, te faltaría la postura del autor para que tú ya puedas hallar la idea principal. O si no sabes el tema central, pero sí sabes la idea principal, recuerda que en la idea principal está el tema central y ahí podrías encontrar. Y luego, o abajo de la idea principal, tenemos la idea secundaria. ¿Qué viene a ser la idea secundaria? La idea secundaria es una idea de apoyo que complementa y desarrolla la idea principal. Es decir, la idea secundaria vendría a ser aspectos, ¿no?, de la idea principal y suele responder a las preguntas cómo y por qué, ¿no? Por ejemplo, si el tema es la corrupción, ¿no? Y te dice la idea principal, la corrupción es el resultado de la mala gestión de los políticos. Ok. Entonces, las ideas secundarias podrían ser por qué ocurre la corrupción o por qué ocurren esas malas gestiones y de qué manera ocurre, ¿no? Entonces, la idea secundaria, aspectos de la idea principal que complementan. Y también, por último, tenemos la idea terciaria, pero como ustedes van a ingresar a la Universidad Cayetano, la Cayetano no suele pedir esta idea terciaria, solamente se basa en idea principal e idea secundaria, ¿no? Pero también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La idea terciaria es lo que ilustra la idea secundaria, ¿no? Por lo general son datos estadísticos, casos concretos, fechas y ejemplos. Hasta acá, chicos, preguntas, quejas, denuncias, renuncias, ¿no? ¿Todo claro, chicos? Sí, ok. Entonces pasamos al otro. ¿Un ejemplo de qué? ¿De qué quieres que coloque un ejemplo, Miriam? O sea, de todo, de las ideas. La idea secundaria, por ejemplo, ¿no? Si digo la idea principal, ¿no? La corrupción es el resultado de la mala gestión de los políticos. Ok, ahí ya tenemos la idea principal. Y la idea secundaria podría ser, una de las causas de la corrupción, ¿no? ¿Qué podría ser? A ver, no, la subsistencia, ¿no?, de
una matriz de poder colonial, ¿no? Por ejemplo. O también lo podemos decir de otra manera, ¿no? Vamos a plantear otro ejemplo, que no sea la corrupción. No, también puede ser la burocracia, Dante. Ajá. Vamos a plantear otro ejemplo. A ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir, la contaminación por plásticos en el océano es el resultado de la actividad humana. Y ponemos, ¿no? Uno de ellos es la industria pesquera, la cual no ha sido debidamente regularizada. Otra sería, ¿no? Los desechos domésticos. ¿No? Entonces, como puedes ver acá, ¿no? Esto de los desechos domésticos y la industria pesquera serían las ideas secundarias. Estas de acá. Estas de acá serían las ideas secundarias. Uy, no puedo cambiar de color. Ya, no importa. ¿No? Entonces, chicos, la contaminación por plásticos en los océanos es el resultado de la actividad humana. Idea principal. Uno de ellos es la industria pesquera. Esa sería la primera idea secundaria. Otra sería los desechos domésticos. Y esa sería la segunda idea secundaria, ¿no? Porque ambas ideas secundarias están desarrollando y explicando, ¿no? La idea principal, que es la contaminación por plásticos. ¿Quedó claro? ¿Mejor o no? ¿O no ha quedado claro? Otro me dice. Ya, vamos a ver otro. Vamos a ver, ¿no? A ver qué dice. ¿Cuál sería la idea terciaria? Ah, pues la idea terciaria sería, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, en el distrito de... Ya voy a poner acá. Por ejemplo, en el distrito de, no sé, ¿qué vamos a poner? Villa María del Triunfo, ¿no? En María del Triunfo, cada 4 personas de 5 vierten su basura al río. Esa sería una idea terciaria. ¿Por qué? Porque es un caso concreto. Y otro ejemplo, ¿no? Me habían pedido otro ejemplo. A ver, ¿no? La violencia de género está relacionado. Vamos a poner, la violencia de género se genera por 2 razones. Por un lado, el pensamiento machista fomenta, ¿no? La superioridad del hombre sobre la mujer, ¿no? Y ahí tendríamos una idea secundaria que explica la violencia de género, que sería la idea principal. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí cómo se conectó. Ya. No, ¿cómo se conectó? Vamos a borrar. Ya. Ujú, ya. Luego tenemos un método de lectura. ¿A qué se refiere con método de lectura? Que hay estrategias de cómo leer
apropiadamente un texto. Entonces, primero, una de las recomendaciones y sugerencias con respecto a estos textos es que nosotros tenemos que ser constantes, es decir, una práctica constante va a ser la lectura. Nosotros tenemos que leer constantemente. A partir de esta lectura constante, nosotros podemos desarrollar estos tres tipos de lectura. Tenemos la lectura exploratoria, que es en la cual nosotros comenzamos a identificar ideas generales, secundarias, o también identificar palabras o ideas que vienen a ser principales y que nos van a permitir comprender, ¿no?, del todo, o también va a ser un primer diagnóstico, ¿no? Es decir, subrayamos aquellas palabras o ideas o conceptos identificados en el texto para que posteriormente profundicemos más y comprendamos mejor dichos términos. Luego tenemos la lectura analítica, ¿no? Que ya es cuando nosotros separamos el texto en párrafos, oraciones e ideas y tratamos de comprenderlos mejor. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Y finalmente tenemos la sintética. Y en esta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es realizar, ¿no?, una paráfrasis de cada uno de estos párrafos. ¿Por qué? Porque la paráfrasis nos va a permitir comprender con nuestras propias palabras lo que dice el autor. ¿Qué es paráfrasis, chicos? Les pregunto. ¿Saben lo que es la paráfrasis? Acá dice, no, decir una versión de otra manera, cambiar una palabra por sinónimo, no. La paráfrasis viene a ser la misma información, pero con otras palabras. Es decir, yo digo de otra manera lo que explica el autor con mis propias palabras, pero es la misma información. Y acá, importante, tenemos dos técnicas de lectura que son estrategias. Esto va a ser muy importante, chicos. Primero lo que tenemos que hacer es subrayar. Pero también existe otra técnica que consiste primero en leer las preguntas que van a venir con cada texto. ¿Y por qué tienes que leer primero las preguntas? Porque si tú lees primero las preguntas, tú ya sabes qué debes buscar en el texto. Entonces eso te permite ahorrar tiempo. Y luego lo que haces es un subrayado, ¿no? El subrayado lo que nos va a permitir es identificar ideas principales, ¿no?, pero también, ¿no?, conceptos principales o ciertos términos. Una vez que nosotros realicemos el subrayado, lo que vamos a tener que hacer después es el resumen. ¿Y en qué consiste el resumen? El resumen es, pues, como lo ven ahí en la diapositiva, es un texto breve, ¿no? Voy a poner acá más grande. Es un texto breve que condensa las ideas principales de un texto y se construye sobre la base de lo subrayado, ¿no? Entonces, digamos, tienes un párrafo y ese párrafo, el resumen de ese párrafo va a consistir en la idea principal junto con dos ideas secundarias bien resumidas, condensadas, ¿no? Lo ideal es que ustedes puedan resumir un párrafo en una oración o dos, nada más. Y de ahí viene su capacidad de lectura sintética. A la par con la analítica. Analizas primero el primer párrafo y luego realizas una síntesis, es decir, un resumen. Tienes que resumir un párrafo en una oración, que es lo recomendable por mí, pero también pueden ser dos oraciones. Recuerden, chicos, el resumen no significa copiar y pegar. No, dejémosle eso a César Acuña. Él es el capo en eso.
pero no copien ni peguen. No, en eso no consiste el resumen. El resumen consiste en condensar las ideas principales en un texto breve, ¿no? Y ahí te da ciertos criterios o etapas, ¿no? Primero, lee por lo menos una vez todo el texto con atención o interés. Luego, subraya las ideas. 3, redacta un breve texto parafraseando las palabras subrayadas. Y 4, emplea un lenguaje sensible. Es decir, 1, lee yo te digo, ¿no? Lee primero los ejercicios y a partir de eso ya sabes qué buscar en el texto. Luego 2, subrayas y 3, realizas el resumen. Y 4, pues es una recomendación en la cual tienes que usar un lenguaje muy sencillo, ¿no? Acá tienen pues un ejemplo, ¿no? Tienen ahí idea principal. Ok, ahí tienen 3 párrafos. Y de los 3 párrafos pues, ustedes van a sacar un subtema, que es la frase nominal. Y la frase verbal vendría a ser una idea secundaria más la idea principal. Entonces, cada párrafo va a tener un subtema junto con una idea principal y sus ideas secundarias. Y ustedes tienen que identificar. Por eso tienen que construir una oración. Y el resumen de cada uno de esos párrafos sería una oración. Entonces, tenemos 3 párrafos, serían 3, ¿no? Paráfrasis o 3 oraciones que ustedes saquen. Y a partir de todas esas ideas principales, de los 3 párrafos y de los 3 subtemas, nosotros vamos a sacar la idea central del texto y, y el tema, ¿no? Que es el general, ¿no? Estos subtemas lo podemos comprender como temas centrales, ¿no? En cada uno de los párrafos. Luego acá un ejercicio, ¿no? Que pueden ver ustedes, ¿no? Ahí están los subrayados, ahí están sus resúmenes o paráfrasis de cada párrafo, ¿no? Y a partir de eso, ella ya puede decir cuál es la idea principal o central del texto, así como el tema, ¿no? Pero más o menos ustedes tienen que hacerlo de esta manera, ¿no? Subrayan tanto conceptos, palabras y frases en las cuales ustedes pueden identificar ideas secundarias e ideas principales y luego de eso realizan el resumen de cada uno de los párrafos. Y a partir de esos resúmenes ustedes ya pueden identificar la idea central y el tema. Vamos a ponerlo en práctica. Leamos este texto. ¿Has pensado que tendrás que leer durante tu vida entera? Al cursar tus estudios preuniversitarios en la universidad y más tarde como profesional, no importa qué carrera curses o a qué te dediques, tendrás que leer. Pensarás que eso lo aprendiste desde la primaria, que a estas alturas es absurdo que se te enseñe a leer. Y si supieras que no es cierto, pocas personas aprenden a leer bien. Por ejemplo, gran parte de los errores cometidos por los estudiantes al enfrentarse a un examen se deben a que no comprenden bien las instrucciones, pues no saben leer en forma crítica. Ok, chicos, aquí ¿cuál es el tema? En este pequeño párrafo. No, pocas personas aprenden a leer, ¿no? A leer bien, ¿no? Entonces ahí podemos ver ya la idea principal, ¿no? Que tiene que ver con pocas personas aprenden a leer bien, ¿no? Y a partir de ahí nosotros sacamos el tema que viene a ser la correcta manera de leer. Vamos a ver el otro. La mayoría de las escuelas consiguen que los alumnos aprendan a leer, pero frecuentemente el resultado es que durante los años escolares o incluso más tarde los estudiantes están incapacitados para desarrollar sus propias ideas y opiniones a través del razonamiento y de la reflexión que implica el hacer una buena lectura. Y esto sucede en todas partes. Los educadores de todo el mundo han anunciado este analfabetismo funcional. En suma, leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales,
que incluye diferentes formas del pensamiento: la evaluación crítica, la formulación de juicios, la imaginación y la resolución de los problemas. Acá, ¿cuál sería el tema y la idea principal? Vamos a ver, a ver. Vamos a subrayar. Dice, la mayoría de escuelas con ciclos alumnos aprenden a leer ya. Leer, pero frecuentemente el resultado es que durante los años escolares, o incluso más tarde, los estudiantes están capacitados para desarrollar sus propias ideas y opiniones a través del razonamiento y de la reflexión que implica hacer una buena lectura, ¿no? Lectura viene de leer, y esto sucede en todas partes. Los autores de todo el mundo han denunciado este analfabetismo funcional. Leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más procesos mentales. Entonces vemos que el que se repite más es leer, ¿no? Entonces, el tema tiene que ver con el infinitivo leer o también con el sustantivo lectura. Entonces, si ya tenemos nuestra palabra clave, que tiene que ver con la lectura o leer, tenemos que saber o reconocer o identificar cuál sería la idea principal aquí, ¿no? Entonces, dice, no, la mayoría de escuelas consiguen que los alumnos aprendan a leer, incluso más. ¿No? Acá te dice que en los colegios no se enseña adecuadamente a los alumnos a aprender a leer, es decir, que no se le dedica la atención suficiente para que los alumnos sean capaces de obtener una buena reflexión y razonamiento, ¿no? En la lectura. Y luego está, en suma, leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más procesos llamados mentales, ¿no? Que estaría complementando. Ok, entonces vamos a los ejercicios. Pero vamos a ver. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿No? Con tema central habíamos dicho que es lo específico en el texto. Vamos a ver. El leer bien como ejercicio del pensamiento. Ok. El analfabetismo funcional a escala global. No puede ser el analfabetismo porque, y mira, pues, ya ahora me ha puesto B, porque el analfabetismo es algo que se denuncia, ¿no? Entonces no puede ser. Lo que se está hablando es sobre la lectura, sobre leer, ¿no? La palabra clave que se repite es leer y lectura, pero analfabetismo solo lo vemos en una parte del texto que es cuando los profesores denuncian, ¿no? Y eso complementa, entonces no es el tema central, es más una idea secundaria. Entonces, la B no es, ¿no? Además, porque es el analfabetismo funcional a escala global, de esto no te habla el texto, ¿no? Esto es lo que nosotros podemos interpretar, pero recuerden, chicos, nosotros nos tenemos que limitar a todo lo que diga el autor, a todo lo que opine y piense el autor. Eso nos interesa. No interesa lo que nosotros podamos interpretar del texto, porque eso es lo que nosotros pensamos, y eso no vale. Lo que vale es lo que piensa el autor. Luego, la C, las diferentes formas de pensamiento. No, esta es una idea muy vaga, ¿no? Además que no nos habla de las diferentes formas de pensamiento, ¿no? Nos está hablando sobre aprender de manera correcta la lectura. D, las características de las buenas lecturas, ¿ya? La importancia de erradicar el analfabetismo.
El texto no nos está hablando sobre la capacidad o la importancia que es erradicar el analfabetismo. ¿Por qué? Porque si nos estuviera hablando sobre la importancia de erradicar el analfabetismo, entonces básicamente nos estaría diciendo de que nos propondría medidas. A partir de qué medidas podríamos lograr eso, ¿no? Entonces, no. Luego, las características de las buenas lecturas y el leer bien como ejercicio del pensamiento. Entonces, chicos, ¿sería la A o la D? Ahí sería pues la A. ¿Por qué? Porque nos está hablando de leer bien como ejercicio del pensamiento, ¿no? No nos está hablando de las características de las buenas lecturas, ¿no? Es decir, de las estrategias que tenemos que realizar, las técnicas, no. Nos está hablando del leer bien como ejercicio del pensamiento. Dos, ¿cuál es la idea central del texto? Cuando decimos idea central es, ¿no? Lo que se obtiene a partir de las ideas principales de cada párrafo. Tenemos dos párrafos, ¿no? Luego, el analfabetismo funcional ha sido enunciado por todos los maestros del planeta. ¿Por todos los maestros del planeta? No, no nos dice eso. Cuando ustedes vean estas palabritas de acá, todos, siempre, solo, ahí no es, ¿no? Porque es una afirmación muy severa decir todos. Por ejemplo, un texto te puede hablar de, ¿no? El 80% de hombres son machistas. Ok. Y una de los ejercicios te dice, o una de las alternativas te dice, todos los hombres son machistas. Entonces no es lo mismo, ¿no? Esa es una afirmación muy tajante, muy severa. Entonces no son todos. B, leer adecuadamente implica razonar e incluye diferentes formas de pensamiento. Puede ser, lo vamos a dejar ahí. La formulación de juicios y la resolución de problemas son procesos mentales, sí, pero acá no nos está hablando sobre la lectura, ¿no? Y recuerden, la idea central siempre incluye el tema. Y luego, los errores en un examen se deben a que no se comprenden las instrucciones, pero esa no sería la idea central. ¿La mayoría de las escuelas consigue que sus estudiantes aprendan a leer? No, todo lo contrario, ¿no? Entonces, sería la B. Leer adecuadamente implica razonar e incluye diferentes formas de pensamiento. Hasta ahí todo claro, chicos. ¿Tienen dudas? Me avisan para pasar a los otros ejercicios de las fichas de trabajo. Todo claro. Entonces, chicos, pasamos a la ficha de trabajo de razonamiento verbal. Ya, chicos, veamos. La primera no, quiero que pasen de frente a la 3, comprensión de lectura con el texto 1. Quiero que lean los textos. Me interesa más la comprensión que ustedes tengan de los textos. Esto del análisis y síntesis de texto se los dejo como tarea. Pero lo que me interesa más acá son los textos. Entonces les doy, creo que podemos trabajar dos textos.
Trabajamos dos textos. Les doy 8 minutos por cada uno de estos dos primeros textos y ya luego completamos los demás en la siguiente clase. El texto 1 y texto 2, chicos. Lo leen, lo resuelvan, traten de aplicar el subrayado, el resumen, porque eso les va a ayudar. Y luego lo hacemos en conjunto, ¿no? Comparamos las respuestas.
A ver, chicos, primer texto. El texto 1, que trata sobre la cantidad de población a partir del criterio de sexo. Vamos a ver. Nos dice, 1. ¿Cuál es el tema desarrollado en el segundo y el tercer párrafo? Aquí, ¿qué han marcado, chicos? La B. Ya. ¿Nadie más, chicos? ¿Solo Macarena? Creo que podría ser la C. Ok, vamos a ver. Nos dice A. Índice de masculinidad de nacimiento y mortalidad. No, ¿no? De eso no nos habla. El segundo y el tercer párrafo. Ah, entonces, esta no es. Luego, sobre natalidad masculina en relación con la femenina. Esta es la alternativa que marcó Macarena, pero si nosotros nos dirigimos al segundo párrafo, va a decir lo siguiente, ¿no? Con respecto a la sobrenatalidad de los hombres, que es el primer párrafo. Pero esto no es así en todas las edades. Al principio de la vida son más los niños que las niñas, y hacia el final de la vida son más las mujeres que los hombres. Y luego te habla de las causas, ¿no? Se desconocen las causas de la sobrenatalidad masculina. Ujú. ¿No? Entonces, no necesariamente se está centrando en la sobrenatalidad masculina, ¿no? Está explicando otras cosas. Luego, hipótesis que explica la composición, ¿no? Por sexo de la población. Ajá. Es más esta hipótesis, ¿no? Sería la C, porque te está básicamente explicando las posibilidades o probabilidades por las cuales existe esa sobrenatalidad masculina, ¿no? Pero no solamente es tal cual sobrenatalidad masculina, sino que también te está explicando, es decir, por qué se da eso, las posibilidades. ¿De posibles razones por las que mueren más hombres que mujeres? No. ¿Los datos demuestran que las mujeres son más que los hombres? No, no es todo lo contrario. La 2. Marque la oración que exprese la idea principal del primer párrafo. ¿Qué han marcado ahí, chicos? La B, dice Macarena. Vamos a ver. ¿Es posible afirmar que las generaciones de seres humanos se renuevan anualmente debido a que existe mayor población masculina? Y no. Aunque la proporción es similar, son más hombres que mujeres las habitantes del planeta, lo que podría implicar que las generaciones se renueven anualmente. Sí, ¿no? O sea, acá sería la B. Así, a pesar de la información, la que se cuenta, como existe la creencia de que son más mujeres que hombres en la Tierra, no, ¿no? Porque nos está pidiendo la idea principal del primer párrafo, y eso no nos habla del primer párrafo. La proporción de hombres y mujeres implica que la especie cuente aún con hombres y mujeres en condiciones de reproducirse y emplazarse. No. Existen consecuencias económicas de la diferencia en la población masculina y femenina. Mm, pero eso te explica en otro párrafo. Eso no te lo explica en el primero. No, sería la B. Porque básicamente la B te está diciendo que se rebate esa creencia de que existen más mujeres que hombres. La 3, el último párrafo, trata sobre, 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 trata
La A, me dice Macarena. Vamos a ver. No, si te dice el último párrafo trata sobre, te está pidiendo tema. La relación entre una mayor proporción de hombres con el endeudamiento del gasto individual. Sí, ¿no? Básicamente te dice eso, ¿no? Que es el tema económico. Una investigación realizada, ¿no? En Estados Unidos. Yo ya les había dicho, chicos, que cuando te dicen investigación, ¿no? Un caso concreto, es básicamente un ejemplo. Entonces, no, te está pidiendo tema. El ejemplo sería una idea terciaria. Luego, la competencia entre hombres para conseguir una mujer como causa de problemas económicos. No. El gasto en el cortejo como principal causa. No. Y la evidente superioridad de las mujeres sobre la población. No. Sería la A. 4. ¿Cuál es la idea principal del texto? La misma proporción de muertes que de nacimientos al año implican que las generaciones se renueven. Sin embargo, esta cantidad varía de acuerdo a las edades, pues nacen más hombres, pero también mueren más temprano. No, eso solamente explicaría un párrafo nada más. Existen diversas hipótesis que explican la composición por sexo actual. Macarena dice la C. Vamos a ver. Más hombres que mujeres, las cuales están vinculadas con la importancia de que suficientes hombres lleguen a la edad de reproducción. No. La creencia popular de que en el mundo hay actualmente más mujeres que hombres puede ser rebatida con datos confiables. Pero el problema, Macarena, es que esto es del primer párrafo, ¿no? Como la idea principal, pero en realidad no. No, la idea principal no consiste en eso. No te está pidiendo la idea principal del texto en general. Y acá, la de el mayor índice de masculinidad en el mundo se puede explicar por el mayor número de nacimientos de hombres por su muerte más prematura y podría tener como consecuencia el aumento del gasto económico. Esta idea principal resume todo el texto, es decir, condensa y contiene la información más importante, ¿no? Entonces es esta de acá. ¿No? Porque la C sería simplemente el primer párrafo nada más. Ya chicos, texto 2 y ya con el texto 2 terminamos. Ya doy 8 minutos y ya a las 11:05 estaríamos ya dando las claves del texto 2 y a los otros textos lo dejaríamos para la próxima clase, no se preocupen. Recuerden chicos, lean primero las alternativas y a partir de eso ustedes ya saben qué buscar en los textos. ¿No? No confundan tema con idea secundaria o idea terciaria. Ok. Chicos, nos vamos a quedar hasta aquí porque me dicen que tienen otra clase a las 11, así que ya en la próxima clase terminamos los ejercicios. ¿Está bien?
Entonces me despido, chicos. Gracias, Hasta luego, profe. chicos. Cuídense. Hasta luego. Chicos, entramos al otro link.